Hola mis queridos amigos, un saludo hoy como todos los días de su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal del Ecuador. Hoy hablaremos sobre la primera mujer latinoamericana que dirige la Asamblea General de las Naciones Unidas por un año, María Fernanda Espinosa. Para ella es muy difícil enfrentar dos retos fundamentales. El primer reto fundamental es demostrar la imagen de una mujer latinoamericana y la segunda es demostrar que no ha sido el escudo, el trampolín, la mediocre al servicio de un más mediocre que ella, el presidente del Ecuador en estos momentos. Es indudable que para el presidente del Ecuador, librarse de María Fernanda Espinosa es un triunfo. Se enfrentó a la situación más difícil cuando tuvo que nombrar una vicepresidenta. Envió una terna y por supuesto hizo correr sus influencias de todo tipo para que fuera elegida la menos inteligente de las candidatas. Y, por supuesto, lo más temible para él era que María Fernanda Espinosa llegara a ser vicepresidenta. ¿Por qué? Porque María Fernanda Espinosa es una mujer estudiada, que ha asumido responsabilidades únicas en el país, como por ejemplo haber sido la primera ministra de Defensa que duró en su cargo, porque la primera ministra de Defensa fue la anterior a ella, pero murió al día siguiente de que fue nombrada, en un accidente de aviación, un accidente de un helicóptero. Pero María Fernanda Espinosa se atrevió a montarse en el caballo más difícil de domesticar y de dominar en América Latina, los militares. Ustedes saben lo que es un militar latinoamericano. Todos sabemos que los militares latinoamericanos son los individuos a los que engordamos en tiempo de paz y defendemos en tiempo de guerra. Y eso pesa mucho en cada uno de nuestros países. Llegar a ser ministra de esos soldados formados con esa mentalidad, de esos generales, de esos coroneles, de ese Estado Mayor, que siempre fueron los padres de la patria por dos razones. Primero, porque regalaban hijos en todos los lugares donde iban a hacer sus pasantías, digamos, sus rotaciones, sean policías o sean militares. Y segundo, porque consideraban que a ellos se les tenía que dar todo el respeto. Eran los individuos sagrados, porque eran los únicos que podían en este Ecuador mostrar las armas en la cintura, porque es prohibido mostrar armas en el Ecuador. No pasa eso en Estados Unidos. En Estados Unidos todos los estadounidenses tienen armas en su casa y los policías también. Aquí no. Aquí solamente los militares y los policías tienen armas y tienen el derecho de usarlas. Y eso quiere decir el derecho de matar a cualquier ecuatoriano. Entonces, ser ministra de una instancia como el Ministerio de Defensa era algo muy serio. Pero además fue ministra de Patrimonio. Nosotros en sí no sabíamos lo que teníamos, cuál era el patrimonio. Teníamos un patrimonio tangible y un patrimonio intangible, entre esos los parques nacionales. Bien, pero fue representante ante la ONU y como representante ante la ONU se atrevió a hacer cosas realmente difíciles, como por ejemplo proteger a Julian Assange. Eso es una decisión de vida o muerte para un país, porque era enfrentarse al Minotauro, enfrentarse a los Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, la dueña de las Naciones Unidas porque paga la cuarta parte de todo su presupuesto. Entonces, este país que tiene a las Naciones Unidas en Nueva York, es decir, dentro de su territorio, y que puede darse el lujo de darles
o no darles visa diplomática a los que quieren o no quieren entrar a las Naciones Unidas y participar en ellas. Este país, que controla de esa manera las Naciones Unidas, recibió una bofetada cuando Rafael Correa y su representante ante las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, se atrevieron a proteger en su embajada a Julian Assange. Y por supuesto, otra bofetada durísima ha sido que ella se ha opuesto a acciones brutales como invasiones, como bloqueos económicos y todo tipo de bloqueos a Venezuela. Estas han sido acciones heroicas y valientes de una mujer latinoamericana. Para entender qué ha sido y en la historia es una mujer latinoamericana, tenemos que entender cómo se la ha concebido a las mujeres en los territorios de las colonias europeas en el mundo. Las mujeres de las colonias africanas no siquiera servían para madres, se las transportaba como esclavas. Eran animales de carga, de trabajo, que sabían pensar y hablar, pero eran finalmente animales. Eso era una mujer africana para los colonizadores europeos en África. Para los colonizadores europeos en Asia, la cosa fue mucho más difícil. Las mujeres asiáticas, las chinas, las del sudeste asiático, las del mundo árabe, eran mujeres que tenían algo fundamental, que no tenían las mujeres occidentales. Tenían más cultura, porque la cultura se guarda en las mujeres. Ellas son las protectoras de las culturas de los pueblos, del lenguaje materno, son las protectoras de la comida, de los bailes, de la forma de relación social, incluido de los credos religiosos. Entonces las mujeres de Asia tenían un ancestro cultural y una fuerza cultural mucho mayor. Entonces fueron mucho más difíciles de someter que las mujeres del resto de continentes conquistados por los europeos. Pero las mujeres de América tuvieron dos diferentes tipos de relación con sus conquistadores. Para los conquistadores de anglosajones, para los conquistadores ingleses, las mujeres indígenas no valían nada, valían menos que un búfalo. Entonces no tenían ningún escrúpulo en matarlas, aunque escriban un cuento de Pocahontas. Realmente el mestizaje no existió en Norteamérica justamente porque para purificar la raza, para mantener la pureza racial, porque se consideraba que los indios eran absolutamente inferiores, simplemente se les mataba a las mujeres. Por último se las violaba y se las mataba, como vemos en la última película que se ve que ganó el Oscar. Bien, y que habla al respecto, ¿no?, de lo que era la relación entre indígenas y norteamericanos y conquistadores. Y no estamos hablando de la época de la conquista inglesa, estamos hablando ya de entrado el siglo XX, a fines del siglo XIX. Pero en América Latina pasó todo lo contrario. Las mujeres se convirtieron en la madre de los hijos de los conquistadores. Las mujeres llegaron a ser parte de la vida de los conquistadores. Y de ahí nace que en América Latina prima el mestizaje. La mujer latinoamericana era una mujer a la que en algunos lugares, como por ejemplo en los Andes, se las humilló y se las sometió a la maternidad forzada, porque había el sistema de hacienda, y en el sistema de hacienda los indígenas tenían que ceder a sus hijas que ya tenían menstruaciones o que ya querían casarse a los patrones para que estos tuvieran relaciones sexuales con ellas y las convirtieran en madres forzadas. De ahí nació todo lo que es el parentesco de tipo padrino. Los padrinos en América Latina nacen de la relación forzada de las mujeres, porque había el denominado derecho de piernada, que era un derecho medieval que existía en Europa, en el que
el patrón, el amo, tenía derecho a tener relaciones sexuales con las adolescentes y con las primerizas, siempre. Si no era él, eran sus hijos, sus amigos o lo que quiera. Él disponía de eso. Era con el concepto de mejorar la raza, purificar la raza. Se llamaba una limpieza racial. Pero en algunos lugares, como por ejemplo la costa ecuatoriana, no se dio ese fenómeno. Las mujeres buscaban a los españoles. ¿Y por qué los buscaban? Porque sencillamente, para los indígenas, los hijos eran el seguro de vida en la vejez. Si no tenían hijos, primero desaparecía el grupo étnico y segundo, desaparecía el sustento en la vejez. ¿Quién les iba a amparar? No había seguro social, no había nada. Entonces, llegaron las pestes. Las pestes fueron feroces en los climas tropicales. Viruela, sarampión, malaria, gripe española, todo. O sea, el H1N1 que yo conocerlos. Todo eso devoraba las vidas mucho más en las zonas tropicales que en las zonas andinas. Entonces las mujeres instintivamente buscaban a los españoles para tener hijos, porque los españoles traían unas defensas genéticas mayores que las que tenían los indígenas. Entonces los hijos mestizos vivían más que los hijos puros de indígenas. Esa fue una de las razones del gran mestizaje en zonas tropicales de América. Bien, pero en fin, la mujer latinoamericana pasó de ser la mujer siempre maltratada, siempre humillada, porque los incas humillaban a las mujeres terriblemente, hasta por último las sacrificaban en vida, siendo niñas. Los incas conquistaron los Andes con ejércitos de 500.000 hombres que se enfrentaban a pueblos de 5.000 y lo primero que hacían era preñar a todas las mujeres que podían. Eso fue el sistema de conquista inca. Entonces, las mujeres en América Latina siempre vivieron humilladas por los hombres, siempre vivieron el servilismo, la humillación, y dio como origen una cultura que se llama la cultura machista de América Latina, donde la mujer está solamente para satisfacer al hombre, para obedecer al hombre, y punto. Y puede ser propia o ajena, no importa. Entonces los hombres saben y crecen con la idea de que las mujeres son un objeto, a tal punto que la palabra fundamental que existe en el dialecto nuestro es puta, porque todas las mujeres son putas. Entonces la palabra más común es decir hijo de puta, y como se considera que todas las mujeres son putas para la mentalidad machista de América Latina, y en el caso de Ecuador, la palabra que está en la punta de la lengua es chucha, que quiere decir vagina en nuestro dialecto, y que significa que pone a la mujer y que denigra a la mujer, es decir, le hace decir que el órgano que ellas tienen no vale nada. Por supuesto, las mujeres le contestan con la palabra más vulgar que ellas tienen para decir verga. Y los hombres también han aprendido a decir verga, porque para las mujeres la verga de los hombres latinoamericanos ha sido el sistema, el mecanismo de humillación. Hoy, María Fernanda Espinosa logra liberarse de tener que ser y de tener que sostener a un mediocre, que es el presidente de Ecuador, porque ella era una mujer brillante. Y no hay cosa más humillante para una persona, lo digo yo, que he tenido que ser médico y estar a órdenes de gente realmente estúpida, mediocre, incapaz. Me han puesto hasta, por último, auxiliares encima mío. Eso no tiene problema en que sea un auxiliar. El problema es que no sea inteligente, que no sea preparada. He tenido que soportar eso. María Fernanda Espinosa ha tenido que soportar a un mediocre que como todos vemos, se rodea de mediocres, escoge mediocres, y de ellos solo se han librado 2 personas que eran brillantes en el gobierno de Rafael Correa, el actual ministro de Educación y el que fue alcalde de Quito, Barrera.
El resto, señores, todos tienen signo de interrogación, porque a un mediocre jamás le va a interesar que un brillante llegue a ocupar un cargo público. Jamás. Y con eso concluimos. Muchas gracias.